Ok, listos. Sean bienvenidos todos a la lección 2 de nuestro curso La Nación Elegida. En la lección anterior escuchábamos sobre Moisés y cómo Dios le había llamado para una tarea importante, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a adorar a Dios. Hoy veremos cómo el faraón de Egipto se negó a dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios envió plagas para mostrar su poder, y en la última plaga Dios también instituyó la Pascua. Hoy veremos el gran rescate del pueblo de Israel, y también meteremos en nuestro rescate de pecado por la muerte de Jesucristo en la cruz. Es mi placer ser su profe y pasar ese tiempo con ustedes. Y bienvenidos, Rocío, ¿cómo está? Ok. Al empezar, por favor, hermanos y Gracias, profe. hermanas, oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecto como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte inocente. Amén. Ok. Hoy estamos hablando de la Pascua, lo que encontramos en Éxodo capítulo 10, 11 y 12. Hoy los objetivos, vamos a, vamos a practicar un poquito con captar. Ese es un gran objetivo de nuestro curso, es practicar, dar un captar para empezar compartiendo la palabra con otra persona. Después vamos a continuar utilizando el método de la 4C para leer y entender bien esa sección de la escritura. También aplicar esa sección a nuestras vidas. Y finalmente, vamos a examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios Jesucristo. Recordamos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención, y usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. También recordamos que en este curso tenemos un gran enfoque en este paso de captar, y deseamos compartir lo que estamos aprendiendo en este curso con los demás, y la habilidad de hacer un captar es el primer paso cuando tenemos oportunidades para compartir el amor de Dios con otros. En la lección 1 conversamos de cómo una pregunta puede servir como un captar en grupos grandes o pequeños, o en momentos formales o informales. Y en la tarea para hoy, les pedí crear un captar para la historia de Éxodo, capítulos 10, 11 y 12. Y la tarea era, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien, para luego contarle la historia del Éxodo? Les invito a compartir sus ideas ahora. Gracias, hermanos y hermanas. Silvia, gracias, hermano. Buen día, hermanos, a todos. Y bueno, la pregunta que me llamó mucho la atención fue la que hace mucho tiempo
justamente entendí hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sabías que el corazón de Faraón había sido endurecido para no dejar salir al pueblo de Israel? Esa es la pregunta que considero para mí que puede llamar la atención para ver el propósito que tuvo Dios. Em, Adicionalmente, en una segunda pregunta que continúa la siguiente, ¿cómo se habrá endurecido? ¿No? Esa es mi pregunta, profesor. Excelentes, preguntas excelentes. Sí, fácilmente podemos realizar una pregunta así. Am, y algo tan interesante de la historia como la dureza del corazón de Faraón. Es un buen lugar de empezar y abrir las puertas para contar esa historia. Gracias, hermano. ¿Quién más? Solo somos pocos, entonces lo más que participen, lo mejor. Luis, gracias, hermano. Bueno, pastor, para hablar la verdad, no le estudié mucho, pero porque estoy saliendo de un curso que estamos terminando y un poquito ocupado, pero quise participar hoy en la clase. Pero mi pregunta sería para captar que esto incluye a la gente que conoce de la palabra y no. Diría, para captar la atención, ¿sabe cómo puede Dios convertir un corazón duro en un corazón suave? Sería una pregunta para captar la atención de la gente inconversa y de nosotros también. Eso sería mi aporte. Excelente, hermano, gracias. Sí, más de los corazones, porque vemos un corazón muy duro de Faraón. Sabemos también que los israelitas muchas veces tenían corazones duros y al final Dios dijo que necesitamos un corazón nuevo, ¿verdad? Un corazón dado que, que cree, que confía en Él y en su gracia, que puede amar a Él. Y la única manera de recibir ese corazón es por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra de Dios. Muy bien, hermano, gracias. Y Gabriel, Buenos días, ah, pastor. buenos Bendiciones. días. A mí lo que me impacta, ¿verdad? De la historia es como para captar, como para hacer un análisis. Pues podríamos decir hasta antes o fuera dentro de la historia, pero parte de la historia es cómo Moisés, ¿verdad? Llega hacia Faraón. Cuando nosotros conocemos en la historia que nadie se podía acercar a Faraón, ni siquiera alguna persona se podía acercar al palacio o, bueno, a donde estaba el Faraón porque lo mataban, no tenían. Entonces, como desde antes Dios prepara ese camino, porque permite que Moisés crezca en el palacio con Faraón, porque ese era lo que iba a preparar para que cuando él regrese sea aceptado, porque si a él no lo hubieran conocido desde antes, nunca lo hubieran aceptado. Eso es lo que a mí me da de captar primero. Segundo, de que Dios es con nosotros poderosísimo para hacer las obras. Y también, ¿verdad? Que toca los corazones de cada uno de nosotros conforme al propósito de Dios, puesto que también el Señor en su voluntad y en su misericordia nos ha dado ese albedrío para decidir entre el bien y entre el mal, entre las cosas buenas o malas. Pero en este caso, ¿verdad? La intervención divina tenía un propósito y era la de liberar a su pueblo. Por eso el mismo poder de Dios hacía que el corazón de Faraón se endurecía, porque el propósito era manifestar el poder de Dios. Esa es mi aportación. Excelente, hermano, gracias. Y para resumir, la pregunta era, ¿cómo es posible que Moisés hablaba tanto con Faraón? Es la pregunta, la primera pregunta. Y la segunda, ah, ¿cómo, cómo digería esa segunda como una pregunta? Sí, la primera pregunta, pues yo siento que es porque él podía hablar con Faraón,
por lo que habíamos comentado, ¿no? La conexión que tenía él desde antes, Ujú. que tenía ese acceso, ¿no? Porque yo veo Sí, la sí. parte humana de que si él no hubiese conocido antes a Faraón, ni siquiera lo podía ver. Dicen que ni siquiera podían voltear a ver a Faraón porque quien volteaba a ver a Faraón les hacían creer que se moría, ¿no? Sí, Y sí. ellos mismos lo mataban. Entonces, como Dios permite, o sea, Dios es el que da la pauta. ¿Por qué? Porque prepara el escenario desde antes, desde hace mucho tiempo, prepara el escenario. Por eso es Oh, sí. que Moisés tenía esa facilidad de poder entrar y hablar con él, Sí, sí, porque ya estaba solamente yo quería dar en forma de pregunta. Entonces, ok. ¿cómo es posible que Moisés tenía esas oportunidades de hablar con un faraón tan poderoso? Fue la primera pregunta. ¿Cómo diría usted la segunda, su segundo punto, pero ponerlo en forma de una pregunta? ¿Cómo sería? Ok, ok. Pues sería ¿cómo es posible que Moisés tenía esa comunicación con Faraón? Yo puedo decir, ¿cómo Moisés Oh, hacía para poder tener esa comunicación con Faraón? ok, excelente, gracias. Sí, hay varias maneras de empezar con esta historia, entonces, Ajá. gracias, hermano. Ya. Y ah, Luis, por Bueno, favor. sobre su pregunta yo pondría, ¿cómo cambió las circunstancias de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabía, ¿no? Claro que él preparó, pero aquí también hay un aprendizaje para nosotros que Dios puede utilizar a un humilde o a un preparado. Entonces, Moisés fue al revés, porque a veces Dios utiliza a personas que no conocen nada de la palabra, no son expertos en la palabra, y aquí en cambio fue al revés. Él le preparó y todo, pero cambió el corazón, porque él también amaba las cosas que había en Egipto. Entonces él, ya todos sabemos por qué circunstancias pasó y por qué huyó. Entonces mi pregunta sería, ¿Dios cambia también un corazón que yo creo que él amaba al Señor, pero también tenía sus ídolos en su corazón? Entonces eso tuvo que cambiar un proceso para que Moisés le sirva a él. O sea, Dios puede cambiar un corazón. Eso sería, ¿cómo cambia Dios un corazón? De ¿Cómo altivo cambia? a humilde, así. Ese sería mi aporte. Excelente, sí, una buena pregunta. Y vemos la contesta por toda la Biblia, ¿verdad? Él siempre está cambiando los corazones. Am, y él escoge personas muy perfectos para hacer la obra que él ha decidido hacer. Muy bien, hermano, gracias. Y Silvia, ya tiene algo para decir. Sí, gracias, profesor. El penúltimo hermano, que me pareció muy interesante, profesor, gracias por compartirnos. Yo iniciaría de la siguiente manera con lo que nos ha compartido. No sé si podría aportar, por favor. Eh, Iniciaría con lo que dice, ¿no? Antiguamente, cuando existía el faraón, aquel que levantaba la vista era motivo para que sea castigado y hasta quitada la vida de esta persona. Entonces, ahí introduciría la pregunta que dice, ¿cómo es posible que Moisés hablaba con faraón sin sufrir este castigo? Eso era, profesor, que quería aportar. Sí, eso también sería una buena pregunta, ¿verdad? Am, ¿cómo es posible que él podía hacerlo? Gracias, profesor. No, y la contesta es, él tenía la protección de Dios, ¿verdad? Am, sí, Sí, profesor. sí, Dios, sí, ¿a quién temeré? El Dios es nuestra paz y nuestro Salvador. Ese es un mensaje
el mensaje de nuestro curso, ¿verdad? Ok. Rocio, la última respuesta, por favor. Buenos días, profe, buenos días a todos los compañeros. Bueno, entiendo que un captar también se puede hacer eh, dependiendo de una circunstancia que se está viviendo en el momento. Por ejemplo, en mi país se vive mucha violencia, hay unas circunstancias muy difíciles que estamos atravesando y yo pues haría una pregunta. ¿Conoces la situación que se está viviendo actualmente? Que es un departamento que está en este momento, está viviendo eh, la violencia y han matado o han asesinado a 8 líderes cristianos de la iglesia Alianza Cristiana y de la iglesia, bueno, son iglesias evangélicas acá en Colombia y son líderes cristianos que han asesinado. Entonces vemos la dureza del corazón de las personas que han hecho esta o han matado a estas personas, ¿no? Entonces, ya entrando a esa pregunta, pues iría ya a hablar del tema ya bíblico que es del Éxodo. Sí, Gracias. excelente. Sí, utilizando las nuevas, las noticias, las cosas importantes que están pasando en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad. Puede ser una buena manera de empezar una conversación de la Biblia y compartir una historia también. Ah, Qué triste que hay tantos sufriendo por su fe, tantos cristianos, pero también damos gloria a Dios en esos momentos porque Él se encontró y es un gran testigo de su fe que ellos están sufriendo así. Muy Buen bien. día. Buen día, Ah, soy yo. Buen Soy día. Alcina. Buen día. Otro día me salí de la clase porque me agarró mucho dolor de garganta. Todavía sigo, estoy con antibióticos. Pero yo escuché la grabación que usted me mandó y estoy agradecido por la grabación que me mandó. Y, y ahora estaríamos en el Éxodo 10, la clase de hoy. Recién entró. Am, sí, yo creo que entendí todo. Que necesitas que ir. Está bien, gracias por asistir pocos momentos y sí, yo voy a compartir la grabación. Gracias. Ok. Bueno, 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 dígame. Ya estoy en la clase, ya estoy en la clase. ok. Ok, va a estar en la clase. Oh, pero solo quería decir hola y buen día. Hola, buen día, pastor, hermanos. Buen día, que Dios me los bendiga grandemente. Y bueno, y acá estamos firmes. Ok, buen día. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ok. Ok. Bueno, hemos hablado mucho en ese paso de captar y el enfoque fue dar una pregunta, ¿verdad? Porque una pregunta de captar nos ayuda a abordar un tema de la palabra de Dios con los demás. Después de conversar sobre la pregunta, menciona que deseas compartir una historia con ellos que corresponde con la pregunta. Y si hacemos así, somos bien capacitados para compartir esa historia, pero eso no es la única manera de, de captar la atención para una oportunidad de contar la historia de la Biblia.
Hoy vamos a utilizar con nuestra historia de Éxodo capítulo 10, 11 y 12 un método diferente. Ahora es, ah, es que podemos utilizar un dicho o costumbre común de la cultura para captar la atención. Y, y hay muchas costumbres diferentes. Hoy vamos a hablar sobre los recordatorios. Por ejemplo, los recordatorios son importantes en nuestra vida. Se escogen fechas para no olvidar eventos que tuvieron un impacto en nuestras vidas. Y estas fechas nos recuerdan la felicidad y cosas que pasaron durante ese día. Días de fiestas patrias, aniversarios, celebraciones de cumpleaños, son algunos ejemplos. En Quito, para recordar el Viernes Santo, tienen la procesión del Jesús de Gran Poder que atrae un montón de gente y recorre las calles principales de la ciudad. También en Ecuador, en la Semana Santa, tienen la costumbre de comer la sopa llamada la fanesca. Mañana, aquí en los Estados Unidos, vamos a celebrar nuestra independencia de Inglaterra. Siempre lo hacemos el 4 de julio y siempre celebramos con los fuegos artificiales, que nos recuerda de la guerra que luchaban esas personas en nuestro pasado. Estamos seguros de que cada uno de ustedes puede identificar recordatorios importantes que hacen en su familia o en su país. Y hoy veremos cómo Dios estableció una fecha importante, un recordatorio para su pueblo. Hoy veremos cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud e instituyó la Pascua, como un evento para recordar por los siglos su mano salvadora. Es un ejemplo de un captar utilizando eventos y costumbres en nuestra cultura. Bien, ahora el segundo paso en las 4C es contar la historia. Como he dicho, puede que ser en voz alta leyendo directamente de la Biblia. Hoy es un ejemplo de una historia que quizás queremos poner la historia en nuestras propias palabras, dar un resumen, porque la historia es muy larga y tiene muchos detalles y ah, todos los detalles son muy importantes, pero para enfocarnos en lo que estamos tratando de comunicar, es bien dar un resumen. Bien, yo voy a dar un resumen breve de todo. Allí arriba hay los versículos en los que estamos estudiando y fotografías para ayudarnos en reflexionar sobre esa palabra. Cuando Moisés vino a Faraón con la petición de Dios, el Faraón se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo de Israel. Así que Dios envió 10 plagas que azotaron al pueblo de Egipto. Empezamos la historia durante la plaga de tinieblas. Durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Encontramos a Moisés hablando con el faraón que con corazón duro no quiso dejarlos ir. El Señor mandó al pueblo a pedir a sus vecinos alhajas de oro y plata, y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a medianoche
pasaré a través de todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva y también todas las primeras crías de los animales. Pero entre los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua contra ellos para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos se humillarán ante mí y con el rostro inclinado delante de mí dirán, vete de aquí, tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto, yo saldré. Es lo que Moisés dijo a Faraón y Dios a Moisés, ¿verdad? Bueno, el Señor habló con Moisés y Aarón y dijo que el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según el número de personas. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras, lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Y ellos tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Y lo comerán asado al fuego, acompañado la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Y deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en el mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. La sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación en honor del Señor. Y cuando sus hijos les preguntaran qué sentido tiene para ustedes este estatuto, ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Los israelitas fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos sus primogénitos en la tierra de Egipto. En todo Egipto hubo un gran clamor, y esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. Llévanse también sus ovejas y sus vacas y váyanse, y bendíganme también a mí. Los egipcios les daban a los israelitas todo lo que les pedían, alhajas de oros y plata y vestidos, y los israelitos salieron. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Y los israelitos habían vivido en Egipto 430 años. Esa es la historia del Éxodo. Muy bien. Am, entonces solo conté los puntos importantes. Había una historia preparada, escrita, para compartir los puntos importantes. Entonces había poco de preparación de mí. Cuando ustedes hacen el contar y quieran poner la palabra en la historia en sus propias palabras, pueden hacer así, escrito
bien preparado así, o puede ser más en el momento. Hay ventajas y desventajas de cada uno. Bien, ahora vamos a platicar sobre la historia, lo que pasó a las personas importantes, los objetos y el problema que vemos y si solucionó el problema o no. Y ese paso nos ayuda a tener en contexto a todos los detalles importantes de la historia. Bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia que pensamos? No, pues, yo no tengo como para la manito del teléfono, así que por eso yo directamente abro el micrófono. Los personajes de esta historia son Jehová, Moisés, Aarón, eh, también está, a ver, el faraón, el faraón, Dios, a ver, ¿quién más? Y bueno, yo de personaje veo esos, había, no, 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 ¿qué más? Bueno, de personaje veo eso nomás. Sí, 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 esos personajes, sí, el faraón, Moisés, Aarón sí, y quizás otro estudiante sabe el resto, ¿ok? bien, bien. Vamos a ver otro compañero. Ok, gracias. Rocío, por favor, yo veo tu mano levantada. Bueno, profesor, pues habla que todo el pueblo de Egipto, los siervos de Faraón, Aarón, Moisés, el pueblo de Israel también, habla de los primogénitos. Entonces, pues todos esos serían los personajes y pues en primer lugar, Dios, ¿no? Sí, sí, Dios, los primogénitos de los egipcios, los primogénitos de los judíos también, porque el pueblo de Israel, am, los primogénitos en su casa no fueron afectados por esa plaga. Y sí, vemos los dos grupos, los egipcios y los israelitas. ¿Quién más? Hay otro personaje en esta historia, muy importante, muy interesante también. Am, bien, un personaje que viene de Dios, ¿verdad? ¿A quién es? Sería Aarón, hermano. Sí, Aarón. Sí, hemos dicho Aarón. Rocio, El ángel, el ángel, sí, el ángel. sí, el ángel exterminador fue otro personaje en esta historia. Muy interesante, porque normalmente cuando pensamos en los ángeles, no pensamos en ángeles que causan la muerte, ¿verdad? Pero bueno, vemos que los ángeles son buenos, son sirvientes de Dios, pero también son muy poderosos. Ok, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Y también quiero decir gracias a todos por la participación en la primera pregunta. Vamos a seguir así. Me ayuda si levantamos la mano, porque así yo puedo ver quién está hablando y, y todo sea en buena orden, pero si no es posible, está bien. Rocio, por favor. A ver.
Bueno, profesor, pues principalmente para mí en esta historia es el cordero sin mancha, ¿no? Aunque pues hay otros objetos, pero el cordero sin mancha es un animal muy significativo y simbólico para nosotros en la enseñanza que su merced hoy nos va a dar. Excelente, sí. El cordero sin mancha. Sí, vamos a hablar más de ese cordero al final de la clase. Muy bien. ¿Qué más? También tenemos acá la, la plata, el oro, eh, tenemos las cabras, porque también había cabro, cordero, pidió también, pero como ya dijo la hermana, el cordero ya está. Eh, También está un calzado, el calzado es Oh, sí. la bestia. No sé si va, no sé si van las bestias, los dioses, eso no sé si van también en objetos. No, no. ¿A los dioses? Ajá. Sí, sí, pueden que ser porque sabemos que no son personajes reales. Eso Y sí. los panes también pueden ir, Sí, pane. panes sin levadura. A ver, ¿qué más tengo marcado? Porque yo lo iba marcando. Así que también tenemos a ver, las vacas, ovejas, una mesa. eh, y yo no sé, por ahí también hay unos huesos, dice también unos huesos Sí, en el 46. También sí. están los huesos. Pero Ujú. yo no sé si esto va o no. Y bueno, hasta ahí nomás tengo yo Excelente, marcado. gracias. No, por favor. Sí, es una historia muy larga, entonces hay muchos objetos, pero sí, dijo usted algunos objetos muy importantes, los huesos del cordero, los calzados que tenían los israelitas, la mesa, am, sí, y ya hay más. Entonces, Luis, ah, ¿qué, Bueno, yo qué diría ve aquí? uno más importante que la sangre que pusieron en la puerta. Sí, la sangre, Sería excelente. mi aporte. Ajá, sería mi aporte. Muy bien. ¿Y Silvia tiene otra cosa? Sí, profesor, tengo, bueno, en algunos no son tan elementales como los ojos de los siervos de Faraón, el molino, las bestias, que creo que ya lo mencionaron también, pero lo elemental dentro de los objetos, o sea, para mí es la sangre, los postes, el dintel, ¿no? Mm, La carne que debe estar al fuego, los panes sin levadura, hierbas amargas. Eso es lo más elemental para mi profesor, aparte de también lo que mencionar. excelente, Silvia, gracias. Y finalmente la última respuesta, a Rocio, por favor. No sé si ya hayan nombrado también habla el bordón también y habla sobre el calzado. Y bueno, ya hablaron sobre la sangre rociada también, del pan sin levadura. Y bueno, hay otras cositas también que vemos ahí. Excelente, gracias. Sí, muchos objetos en esta historia, pero identificamos los más importantes que son el cordero, su sangre en los dos postes de la casa y el dintel. También, no, bueno, ese es, sí, que ellos se visten y fueron calzados, tenían los bordones en sus manos, ah, para representar que están preparados para irse, ¿verdad? Ok, la próxima pregunta, entonces, oh sí, el pan sin levadura también es importante, es un símbolo bueno, vamos a hablar más de eso también.
pero simboliza una vida sin pecado, ¿verdad? La levadura es símbolo de pecado. Entonces, cuando ellos hicieron el pan sin levadura, fue un recordatorio de que lo de que Dios quiere, que es un vida sin pecado. Solo hay una manera de tener una vida así, y es Jesucristo, ¿verdad? Y su perdón. Bueno, ¿dónde ocurrió esa historia? ¿En cuál país? Quizás sabemos la región. Luis, gracias. Bueno, esa historia pasó en Egipto, pero la ciudad o algún punto específico sería en el Palacio del Rey, en Palacio del Faraón. Ese sería Excelente. Sí, gracias, hermano. Excelente. En la tierra de Egipto, en el palacio de Faraón, en su ciudad. Y en capítulo 12 vemos que los israelitas partieron de Ramesés a Sucot. Ok. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Por cuánto tiempo estaban en Egipto entonces? Ese es el número que tenemos para identificar cuándo ocurrió. Entonces ellos estaban en Egipto. ¿Alguien puede recordar el número? Silvia, gracias. 430 años, profesor. Excelente, sí, 430 años en Egipto. Entonces, estamos más o menos ah, 1500 años antes de Cristo. Aquí. Ok, excelente. Y se soluciona el problema. ¿Qué pensamos? ¿Cuál, cuál es el problema? Lo siento, ¿cuál es el problema? Rocío, por favor. El problema es el cautiverio del pueblo de Israel bajo el imperio de Egipto. Entonces es el gran problema, buscar la liberación del pueblo de Israel. Ex- Gracias. Excelente. Sí, ellos estaban en la esclavitud, entonces ese es el problema. ¿Qué más vemos, Luis? Bueno, diría ahí hay varios problemas, pero uno de ellos también es que la dureza del corazón del faraón, ese es creo, el punto principal. Ese sería mi aporte. Excelente, hermano. Sí, ese es el otro problema, que sí, ellos estaban en la esclavitud en Egipto y en esa historia vemos la dureza que tiene Faraón, dureza en contra de la voluntad, y la palabra de Dios. Y se soluciona el problema en la historia. ¿Qué pensamos? Ok, Rocio primero y después Luis. Gracias. Sí, profesor, sí se soluciona porque en el verso 37 del capítulo 12, claro que hay varios versos, pero dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, pues ahí vemos que sí hubo libertad para el pueblo de Israel. Sí, excelente, gracias. Ellos se fueron con todo lo que les pertenecían y más bendiciones de Dios, todo el oro y plata de sus vecinos.
Excelente. ¿Qué más vemos? Luis. Bueno, la respuesta que dio la hermana era mi respuesta también, pero también veo como hay muchos problemas también, como el rey Faraón. Él se creía más poderoso que Dios y Dios le demostró que él no es nada ante él. Y ahí se soluciona el problema también. Y eso es hasta ahora y muchas naciones aprendieron eso, que Dios está sobre los hombres o cualquier rey. Ese sería mi aporte. Sí, excelente. Dios demostró su poder en esta situación. Tiene más poder aún que los reyes de la tierra. Y es interesante que en ese momento, al final, el faraón pidió una bendición de Moisés y de Dios. Pero sabemos también después, ah, el faraón va para durar su corazón aún más y va a ir para captar otra vez ese pueblo y bueno, se va a arruinarse, se va a arruinar a sí mismo en ese momento ah, en, en el mar, ¿verdad? Ok. Y Gabriel, por favor. Sí, pastor, sí se soluciona el problema en ese momento, por decir, el objetivo principal, que era liberar al pueblo. Y de esa manera poder demostrar no solo a Egipto, sino a todas las naciones que había alrededor, que había algunas naciones poderosas, que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que era poderoso por sobre todas las naciones y por sobre todos los reyes de la tierra. Aunque pues después de que ellos ya son totalmente liberados con el evento del Mar Rojo y todo eso, pues tuvieron que enfrentar otros problemas en los cuales el Señor siempre estuvo con ellos. Pero ahí sí se soluciona el problema, el objetivo principal, que era el de liberar al pueblo de Israel. Excelente, hermano, gracias. Y, ok, Silvia, ¿ves otra cosa aquí? Sí, sí, profesor. Si bien el principal problema es la cautividad de Israel, también, como dijeron mis compañeros, existen otros problemas. El hecho del endurecimiento de corazón, Faraón, porque dijo Dios que así los iba a hacer salir, pero también había incredulidad dentro del pueblo, ¿no? Porque recibían más presión cada vez, aumentándoles el trabajo, qué sé yo. Entonces había incredulidad y todo ello, al salir, seguro que se arrepintieron, ¿no? Por ejemplo, al estar ya en el versículo 37 que se resuelve el principal problema, yo poniéndome en lugar, porque a mí me pasa, veo las circunstancias y no creo que realmente esté en las manos de Dios, todavía dudo. Voy a andar en fe, digo, pero sigo dudando y resulta que realmente luego cuando pasa dije, dudé, ¿no? Yo creo que así ha debido pasar y lo mismo el pueblo durante ese tiempo, ¿no? Y así vamos a ir encontrando varios problemas más, profesor. Gracias. Sí, gracias por compartir. Sí, ya existe incredulidad entre el pueblo de Dios. Y ellos van a hacer varios problemas en el futuro. Pero sí, muy bien, excelente. Otro problema es que am, ese décimo plaga ah, va a matar a todos los primogénitos, ¿sí? Ese podemos decir, es un problema, esa muerte, pero con la sangre del Cordero de la Pascua, Dios salva a los primogénitos israelitas. Entonces, ese problema se soluciona también. Um, Ellos siempre están evitando esas plagas por la fe, porque son ese pueblo escogido por Dios para llevar su promesa hacia el futuro, y de ellos
vendría también El Salvador. Entonces son escogidos para ese gran misión y son escogidos solo por la gracia de Dios. Am, Como vamos a ver más adelante, ellos son muy rebeldes. Ellos también tienen corazones ah, duros, pero Dios en su gracia siempre está proveyendo a ellos y ese es un ejemplo de su providencia. Excelente. Vamos a continuar con las 4 preguntas de consolidar que nos ayuda a aplicar la historia a la vida nuestra. Primero, queremos contestar cuál es el punto principal de la historia para poner todo en contexto antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué pensamos? Rocio, por favor. El punto principal de la historia es la salvación del pueblo de Israel, ¿no? Ese es el punto principal y el objetivo de Dios en ese momento y en este tiempo también, salvar al hombre del pecado. Excelente. Sí, la salvación del pueblo de Israel por Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Gabriel, por favor. Eso era el punto principal, obviamente, la liberación del pueblo de Israel, pero también la prefigura de la salvación en Cristo Jesús, una promesa pre- predicha en el momento de cuando en el dintel se pone la sangre, se, se prepara la Pascua y el ángel de la muerte pasa y destruye, ¿no?, a todos los primogénitos. Yo pienso que ahí la parte principal de la historia es obviamente la liberación, pero también nos deja la promesa del Salvador. Sí, sí, excelente. Por la institución de la Pascua vemos que Dios da la salvación y da la salvación por medio de sangre y hay una promesa de un Salvador allí también. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Ok, seguimos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esa es una oportunidad. Ahora que hemos leído la historia y vemos y hemos visto todas las personas y sus acciones y las acciones de Dios, nos da cuenta de que somos pecadores y que hemos cometido pecado en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos pecados? Rocio, por favor. El corazón, el pecado, el corazón endurecido de Faraón, que se niega totalmente a dejar libre al pueblo de Israel. Ese es un gran pecado y que nosotros en ocasiones también eh, tenemos estas actitudes delante de Dios, endurecemos nuestro corazón a su palabra o a un llamado de atención de parte de Dios. Sí, excelente, gracias. Luis. Bueno, yo diría también ahí, bueno, del entureza del corazón también vemos el pecado de Israel, porque por algo fue esclavo y Dios permitió para que ellos traten de reaccionar. Entonces, lo veo también ahí la dureza del corazón de ellos, por eso, por algo fueron esclavos. Entonces, y esto también nos afecta hoy, porque igual nosotros tenemos hoy también, aunque conocemos de la palabra, a veces seguimos con esa dureza de corazón. Entonces, eso es una gran lección para nosotros también. Entonces, yo veo que Dios
hizo cambiar tanto el corazón de su pueblo, tanto el corazón del faraón. Ese sería mejor. Sí, excelente, gracias. Gabriel, por favor. Sí, pastor. Yo veo también, obviamente, la dureza del corazón, que también en nosotros muchas veces puede suceder, y que eso nos lleva a la incredulidad y a la falta de confianza en Dios. Pero también se marca mucho la desobediencia, porque toda la instrucción que recibía Faraón de Dios, él se negaba a hacerlo, aún sufriendo las consecuencias. Entonces, el pecado es que la misma incredulidad y nuestra dureza nos lleva a consecuencias difíciles, pero seguimos cometiendo el pecado. Sí, excelente, Gabriel, gracias. Y, ok, Rocio y después Silvia, por favor. También otro pecado que se resalta es el orgullo de Faraón, ¿no? El No, orgullo. sí, sí, ocurrió. Ujú. Y Silvia, gracias, hermano. Sí, profesor. Bueno, personalmente, justamente mostrándonos los pecados que tiene Faraón y el mismo pueblo, yo confieso que he visto en mi vida que hay dureza de corazón porque Dios me dice que predique su palabra y no lo he hecho conforme Él lo pide que lo haga durante el tiempo, pero ahora dije, lo voy a hacer, pero con la ayuda de Dios. He visto orgullo en mi corazón porque me he vanagloriado de lo que yo he logrado, que no es bueno tampoco, sino que lo único que tenemos por ganancia es lo que sabemos de Cristo. Y aquí hay muchos pecados que además revela que yo los tengo y le pido a Dios en mis oraciones que me ayude justamente con su ayuda los voy a poder limpiar. Somos máquinas de pecar, pero tenemos que darnos cuenta con la palabra para poder limpiarlos, que Dios nos limpie con su sangre, pastor. Excelente, hermana, gracias. Sí, todos nosotros hemos hablado de el endurecido del corazón de Faraón y que nosotros también tenemos corazones duros. Y esa es la única respuesta a la palabra de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, que antes de conocer a Cristo, la única que podemos hacer es el mal. La única de nuestras corazones es el pecado, rebeliones contra Dios. Todos nosotros tenemos ese corazón tan endurecido. Y cuando enfrentamos la palabra de Dios, solo podemos decir no. La manera que yo quiero es mejor, mi voluntad es mejor, yo quiero alabar a mí. Pero lo que pasó cuando escuchemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y Él empieza a hacer nuestros corazones más suaves. Él nos da un corazón nuevo en Cristo y cada vez que leemos la palabra, que recibimos los sacramentos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, dándonos un corazón nuevo y creando la fe y fortaleciéndonos. Y eso es lo que necesitamos. Y no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino es la obra de Dios, una obra de gracia. Y aun cuando estamos, aún ahora, como creyentes, hay cosas que realmente encontramos que tenemos un corazón endurecido. Hay ciertas palabras de Dios que no nos gusta y evitemos pensar en ellos o no seguimos esas palabras porque no, no son conforme a lo que queremos. Y eso es un pecado que necesitamos que confesar y hay perdón.
hay perdón para nosotros en esas cosas. Excelente. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué pensamos? Rocio, gracias. Hay un verso que me gusta, claro, hay muchos, pero me gustaría resaltar el capítulo 11, verso 3, que dice: Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Es importante que Dios nos dé gracia delante del pueblo secular, ¿no? De la gente que nos rodea. Sí, excelente, gracias. ¿Y Gabriel? ¿En qué versos y palabras? A mí me impacta mucho la forma en que Dios eterno dirige toda esta obra a Moisés, porque no le dice, a ver, intenta esto, o por acá, no como a veces los humanos queremos un objetivo y estamos pensando qué hacer, cómo entrar, sino que Dios con toda firmeza le dice, ve y dile, ve y haz. Y esa frase que te dice esa seguridad de decirte la instrucción, tú nada más ve y esto, porque esto ya está hecho. Es lo que yo muchas veces en mi vida, cuando leemos veo el amor de Dios, perdón, en mi vida, cuando leo la misma escritura y nos da la instrucción. Y muchas veces nuestra incredulidad, yo he dicho, muchas veces por nuestra incredulidad perdemos las bendiciones que Dios nos da, por no poner atención realmente a lo que dice la palabra. Por eso a mí me impacta que en todo este proceso tan difícil, porque yo imagino lo que sentía Moisés, enfrentar a Faraón y a un imperio tan grande. Y sin embargo, Dios nos instruía en sus frases. La frase que me dices, ve y dile. O sea, dale instrucción a esa persona que sea el más poderoso del mundo. Ok. Sí, excelente, hermano, gracias. ¿Alguien más tiene algo para decir? Rocio, gracias. Bueno, en el capítulo 12 vemos el amor de Dios eh, expresado simbólicamente hacia nosotros, ¿no? Que es ofrecido ese Cordero Pascual que representa a nuestro Señor Jesucristo sin mancha, sin arruga, como nos lo habla también en el Isaías 53. Entonces vemos que se refleja el amor de Dios, que habla que Él fue herido por nosotros, ¿cierto? Que no abrió su boca, que fue con toda mansedumbre a entregarse por nosotros. Entonces, pues el capítulo 12 es muy maravilloso para nosotros, el pueblo cristiano. Gracias. Excelente, me encantan esos versículos de Isaías, am, hablando del Cordero de Dios. Am, sí, por su sangre somos limpios. Y eso es lo que vemos aquí también, la Pascua que Dios instituyó, nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para liberarnos de los pecados y la muerte eterna. Ese Cordero Pascual nos recuerda ah, del gran Cordero Pascal, que es Jesucristo. Gracias. Y Luis, por favor. Bueno, yo veo el gran amor de Dios, principalmente que, como sabemos, el pueblo de Israel siempre fue desobediente, aunque Dios salvaba y ellos seguían desobedeciendo. Ahí veo el amor de Dios que ellos cuando estaban ahí en esclavitud, pues clamaban a Dios, o sea, podían estar, me imagino que hasta lloraban eso, entonces clamaban a Dios por la ayuda y Dios, a pesar de que él sabía que su pueblo, después de que va a estar libre, otra vez iba a pecar,
le iba a desobedecer, aún así él recibe esos llantos, esas oraciones y salva a su pueblo. Entonces ahí veo el gran amor. Es igual que a nosotros, aunque conocemos la palabra, igual somos como ese pueblo también. Conocemos la palabra, pero todavía hacemos cosas malas. Entonces Dios nos sigue dando una oportunidad para que cada día vayamos mejorando, seamos como Él. Eso sería mi aporte. Excelente. Sí, aun cuando pecamos, el Señor esté con nosotros y Él escucha nuestros clamores cuando hay dificultades en nuestras vidas. Y Dios rescató a su pueblo, también rescata a nosotros. Muy bien. Y Silvia, ¿ya tiene algo para decir? Sí, sí, profesor, gracias, ya me da la mano. No, Disculpe, está sí. bien. Bueno, primero, y cada vez que leo un pasaje, considero que Dios es muy bueno con nosotros porque nos puede revelar su palabra, ¿no? Porque Él pone el querer y el hacer. Entonces, el hecho de que podamos leer su palabra y esa comunicación que hay con Él, y siempre que leemos, creo que nos pasa a todos que encontramos el Evangelio, que encontramos lo que Él quiere decirnos. Como decía la hermana, el capítulo 12 en el versículo 7 para mí es que realmente como el Cordero parece entonces una representación de lo que realmente iba a ser Jesucristo en nuestras vidas, no deja de decirme que y tomarán de la sangre del Cordero, ¿no? Y debemos estar en constante recibir esa sangre, ponerlo en los postes, en el dintel de nuestras vidas, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista y además nos dice cómo tal vez a ellos les dice, ¿no? Que estén con los cansados, pero yo, esta parte de este versículo del 11 me hace recuerdo al versículo de la armadura de Dios. Entonces, el ver también que el versículo 15 del capítulo 12 nos dice que tengamos cuidado porque aquellos que comieren del pan leudado y serán, o sea, nos está advirtiendo de lo malo que nos puede pasar. Para mí eso es que realmente es el evangelio que nos da la palabra de Dios. Gracias. Excelente, sí, gracias. Gracias, hermana. Sí, es poner la armadura de Dios. Una manera de prepararnos para las dificultades que podemos enfrentar en nuestras vidas, las batallas espirituales. Ah, y sí, es una buena conexión entre esa armadura y la sangre de Dios que protege. Y sabemos que la sangre de Jesucristo es en nosotros y o es sobre nosotros. Am, Él cubrió todo el mundo con su sangre cuando murió en la cruz. Fue su sacrificio perfecto para salvar todo el mundo. Porque en Juan dice que todos los que creen en Él son salvados. Entonces la creencia, la fe es el importante. Pero así también es parte de la armadura, sí. No puedo recordar ah, cuál parte exactamente. Quizás voy a buscar. Ah, ok. Escudo de la fe. Es esa parte. Sí. Y por la fe sabemos que somos salvados. Excelente respuesta. Ok. Al- la pregunta final, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Yo pido que Él obre en nosotros para darnos corazones nuevos, para renovar nuestros corazones
cada día por medio de su palabra, de sus medios de gracia, que son la palabra y los sacramentos, para que somos más cercanos a Él, para que conozcamos Él mejor cada día y, y que disfrutemos una eternidad perfecta con Él en los cielos. Y, y sí, que Él nos fortalezca cada día para enfrentar las batallas que tenemos en la vida y que vemos am, todas las oportunidades en este mundo para compartir su santa palabra con los demás y, y que Él nos mantenga fiel por la obra del Espíritu Santo. Ok. Lo siento que no estamos tomando las otras respuestas a esa pregunta, pero yo, yo quiero hablar mucho de esa conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo, y hay algunos versículos en el Testamento Nuevo que nos mostrarán esa conexión. Bien. Una cosa a tener en cuenta es que toda la escritura se centra en Cristo, es decir, que la palabra de Dios es cristocéntrico, au- aún en el Testamento Antiguo que fue escrito um, más que 1000 años antes de Cristo, la mayoría fue escrito más de 1000 años antes de Cristo. Y sí, toda la escritura se centra en Cristo. Eso es algo que Jesús mismo lo enfatizó ah, en Juan capítulo 5, que todo el testamento apunta a Él, las palabras fueron las palabras, las profecías fueron cumplidos en Él. A Pedro también, San Pedro en sus sermones y epístolas insistió que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y vemos esto en Hechos capítulo 3. También Pablo en todas sus epístolas centra su mensaje en Cristo. Por eso, en cada escritura hagamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esa palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Y en la historia que leímos hoy, hay una conexión muy, muy clara para nosotros. Y esa conexión es el Cordero, el Cordero Pascual. Podemos ver claramente esa conexión porque la Pascua de Dios en sentido nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para liberarnos de los pecados y la muerte eterna. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los paralelos son numerosos. El Cordero no tenía mancha y Jesucristo no tenía la mancha del pecado. El Cordero era inocente y Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. Es decir, que Él fue inocente y porque Él fue inocente también, Dios nos ve a nosotros inocentes, nos considera a nosotros inocentes por causa de Él. La sangre del cordero puesto en los postes de la casa señaló el ángel de Dios que debía de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos. Y la sangre de Jesús señala a Dios que perdone los pecados de los que creen en Jesús, como dice la Biblia en Juan, en primer Juan, la primera carta de Juan,
capítulo 1, versículo 7, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. También en esa comida había la hierba amarga, que nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo porque vivimos en un mundo caído en pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que, por gratitud a Dios, intenta no manifestar la levadura del pecado. Y también, y finalmente, en esta historia, los israelitas fueron liberados de la esclavitud y nosotros somos liberados de la esclavitud de las cadenas del pecado. Nuestra Pascua, am, según 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Y en 1 Pedro, capítulo 2, vemos ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Vemos cómo el Cordero Pascual señalaba claramente a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro único Redentor, que dio su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Hoy vimos la mano salvadora de Dios en el Éxodo y también en Jesús como nuestro Cordero Pascual. En nuestro tema principal, el Salmo 27, versículo 1, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación. En esta historia vemos claramente la salvación de Dios. Ese fue el punto principal, que Dios rescate a su pueblo y sabemos que Él nos dio su salvación, que Él nos rescató por la sangre inocente de Jesucristo. Okay. Excelente, hermanos y hermanas. Gracias por su paciencia con la falta de tecnología que teníamos. Ah, Gracias por entender y por toda la participación. Ah, Hoy fue una clase muy divertida y agradezco por su participación, por sus contestas y todo el trabajo que están haciendo. Es siempre un placer estudiar la santa palabra de Dios con ustedes. Okay. Gracias, pastor, muy amable. Nosotros también estamos muy conformes con usted porque explica muy bien. Yo te agradecí. Gracias, gracias. Bueno, Gracias, pastor. sí, es mi Dios placer. me Dios les puso bendiga. un profesor. Sí. Bueno, para cerrar Lo la estamos clase, entonces, grandemente. por favor, reciban la bendición del Señor. Dios, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga por el Gracias. Dios les bendiga. Y bendiciones, bendiciones. Que tengan un excelente día. Chao.